Hay sitios que conoces con solo ver sus calles y otros que tan solo los imaginas cuando los miras desde fuera. Esa es la primera impresión al acercarte a Kotor. Su casco antiguo, protegido por una muralla conservada hasta nuestros días, demuestra cómo este sistema defensivo de más de 4.5 kilómetros no solo bordea la ciudad, sino que se enrosca en la ladera de la montaña de San Juan. En un capítulo anterior vimos parte de esa muralla subiendo hasta la fortaleza. Hoy lo llevaré a caminar por la parte baja, entrando por las tres puertas de un lugar que con solo recorrerlo te transporta a otra época. Acompáñenme a descubrir Kotor desde sus murallas. Sean todos bienvenidos. Esta historia da inicio por el sector más fotogénico de la muralla, la Puerta Sur, también conocida como el Bastión Gurjich. Es la más antigua de las tres, construida en 1470. Al ingresar por aquí te sientes en plena Edad Media. Los muros son de piedra caliza y en algunos tramos superan hasta los 10 metros de grosor, guardando una ciudad que aún se conserva como hace más de 500 años. Al traspasar la puerta sur empiezas a ver cómo desde varios puntos se accede a partes superiores de la muralla. Una serie de escalones de piedra te invita a subir, a explorar y dejarte llevar por la curiosidad. Desde arriba la vista es un respiro, con las montañas que bordean Kotor y se alzan imponentes. La bahía se extiende en todo su esplendor y no hace falta mucho más. La naturaleza habla por sí sola. Dejamos atrás la puerta sur y pasamos a la segunda entrada al casco antiguo. Esta vez lo llevo a la llamada Puerta del Mar, la entrada principal y la más conocida de las tres. Fue construida en 1555 durante el dominio veneciano y durante siglos fue la única conexión con el mar. Su fachada es imponente y sobre ella aparece una inscripción que conmemora el 21 de noviembre de 1944, el día en que Kotor fue liberada del dominio nazi. Esta es sin duda la puerta más transitada porque conduce directamente al corazón del casco antiguo. Desde aquí se divisa la Torre del Reloj y la plaza principal, de donde parten las pequeñas calles peatonales. Recorrerlas es un placer, pero hoy solo se las muestro de paso. Mi objetivo sigue siendo bordear la muralla, ese gigante dormido que da mística a la ciudad más turística de Montenegro. Por ahora salgo de nuevo del casco antiguo y en este paseo bordeando la muralla los dirijo hacia el norte, siguiendo el curso del río Eskurda. Solo es caminar un poco para encontrar la tercera puerta, la del río, también llamada Puerta Norte. Fue construida en 1540 y su nombre no es casual. Se abre justo donde el río forma un foso natural. Vamos a entrar por uno de estos lugares a la zona antigua de Kotor. Esta zona de la muralla es quizás la más tranquila de todo el casco antiguo. Hay un parque, un sitio para descansar y unas escaleras que pocos exploran. Si te dejas sorprender, te llevan al nivel superior de la muralla, donde el panorama se abre con sorpresa. Por un lado, vuelves a ver la inmensidad de la bahía y las grandes montañas. Por el otro, encuentras un parque adaptado a estos tiempos, donde puedes caminar sin peligro
por la parte amplia de la fortaleza. Un paseo peatonal que sorprende porque puedes salir a lo que son los prados y acercarte a algunas de las iglesias y edificaciones de la ciudad. Este es un parquecito y puedes seguir caminando en línea recta por este lugar. Muy poco visitado. Esto es un sábado en horario 3 de la tarde que debería estar lleno en verano, y miren la completa soledad que hay, con muy pocos visitantes en este sitio. Además, allá se encuentran unos restaurantes, hay unos bastiones, y sobre los bastiones se tienen las mejores vistas de lo que es la bahía y la llegada de veleros, barcos de turismo, cruceros, etcétera. Miren, aquí vemos un lugar que está cerrado por ahora, pero por la noche debe ser un lugar de fiesta. Realmente sorprende caminar por aquí. Te cruzas con locales, casas, techos, cuartos, y no encontré ningún filtro ni sector que prohibiera el paso. Es un recorrido donde sientes que el tiempo se hace corto para contemplar todo lo que no planificas, y muchas veces resulta ser el mejor plan en una tarde de verano. El panorama está claro. Sigo avanzando bordeando la muralla de nuevo hacia el sur, hacia el punto donde empecé. Y lo mejor es que abajo escuchas el rumor de la ciudad, visitada por turistas que pasan por alto este paseo gratuito. Si no tienes miedo a las alturas, a un lado observa la ciudad edificada y al otro la gran bahía. Haciendo esta ruta doy con una idea, y es que los mejores viajes son aquellos donde la mente confabula con los pies y te llevan a sitios que muchos ignoran en sus prisas. Por eso me gusta viajar así, tranquilo, sin acosos, en el silencio de poder ver aquello que me llama la atención, como estas murallas de Kotor. Y entonces aquí entiendes por qué este lugar fue tan codiciado durante siglos por venecianos, otomanos, austriacos, franceses y hasta británicos. Como han podido ver hasta ahora, la muralla tiene secciones variadas. Hay tramos amplios y otros donde apenas cabe una persona. Esto responde a la lógica defensiva. En los pasillos angostos se colocaban los arqueros y en las zonas despejadas la artillería pesada. Hoy todo eso es anécdota. Mi idea es mostrarles cada sendero de este paseo que muchos ignoran, en una ciudad que se llena de turistas y que muy pocos hacen este recorrido por lo alto de la muralla. Y puedo mostrarles a mi ritmo el encanto de una de las ciudades amuralladas mejor conservadas del dominio veneciano. Con estas vistas y un paseo relajado en detalle por las murallas de Kotor, me despido por ahora. Un capítulo más a mi estilo de viaje lento, con el que deseo seguir compartiendo mis historias con aquellos que gusten de explorar lugares sin prisa. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero. Por ahora me despido, pero la exploración por la ciudad antigua de Kotor continuará. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.